Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Nuevo desencuentro entre socialistas y nacionalistas a cuenta de los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo en el pleno de la pasada semana. Promesas incumplidas y muchas maquetas. Esto es lo que nos queda, un plan general estancado por el momento, parálisis en materia de urbanismo. Sobre este tema trataremos hoy en nuestro programa. Para ello me acompañan Rodrigo Portanet, que es arquitecto. Muy buenas noches y bienvenido. Javier Garrido, presidente de APROI. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches a todos. Y José Romero Amich. Muy buenas noches, bienvenido. También es arquitecto como Rodrigo. Buenas noches. Bueno, sí me gustaría ya para comenzar, para arrancar, antes de iniciar este debate, un breve diagnóstico de cada uno de ustedes sobre la situación urbanística en Vigo. Rodrigo. Sí, la nota es la parálisis un poco del urbanismo por la crisis económica y después, por la incapacidad de sacar adelante el planeamiento urbanístico, licencias urbanísticas y, quizás sea el propio plan general un poco el que está lastrando un poco el que se genere ese desarrollo, ¿no? Javier. Sí, la verdad es que cualquier diagnóstico de una persona medianamente que quiera constatar la realidad no puede diferir demasiado. Como no difiere, me imagino que en la opinión de ninguno de los que aquí estamos, de la propia opinión desde el partido de la oposición, del Partido Popular, hasta también del partido, hasta hace 5 minutos, socio del alcalde, que era el Bloque Nacionalista Gallego, y no es otra que el de una paralización evidente que viene derivada, sin ninguna duda, del rebufo de la situación generalizada de todo el Estado español y de Galicia, pero aparte, también, sin embargo, bajo mi punto de vista, y podremos, me imagino, hablar de ello más adelante, con una pérdida de oportunidad de poder avanzar en algunos ámbitos de desarrollo de planeamiento, de ámbito, para que nos entienda la gente, de las cuestiones más burocráticas que se podrían haber avanzado para que cuando se salga de esto pues estuviéramos en una situación un poquito mejor. Yo, abundando en el mismo razonamiento, es evidente que el problema de la parálisis del urbanismo en Vigo no es distinta que la parálisis del urbanismo en cualquier otra ciudad española. Es la crisis la materia fundamental. Pero hay que hacer los deberes, mientras tanto, en los momentos donde no hay presión urbanística, donde no hay presión de la demanda, en los momentos donde hay que ordenar en los cajones y dejarlo todo listo y hay que hacer planeamiento secundario y el ayuntamiento debería intentar promocionar e empujar de ese tipo de cuestiones. Y bueno, Vigo poco hace, ¿no? Poco o nada. ¿Se debería haber primado otro tipo de inversiones a las humanizaciones de calles? A lo mejor compatibilizar esas inversiones que se hicieron, fueron muchos millones de euros los que se invirtieron durante la época de Zapatero en el gobierno central para pues la remodelación de calles y sin embargo da la sensación al menos de que se ha dejado un poco apartada otro tipo de obras, pues como por ejemplo el desarrollo del plan general y polígonos industriales, etcétera, que sí que es cierto que a lo mejor hubieran activado por lo menos antes la economía, ¿no? En una época, en un contexto de crisis económica. Yo creo que son cosas distintas y no deberíamos mezclarlas. Las humanizaciones tienen unos presupuestos muy superiores a lo que supone hacer planes y no creo que sean incompatibles ambas cuestiones. Evidentemente, dentro del plan general de Vigo hay muchos polígonos que son, porque así lo establece el plan general de iniciativa municipal, muchos, y se podían ir gestionando. El ayuntamiento podía ir encargando a equipos externos o redactando en sus propias oficinas muchos planes e ir avanzando en las aprobaciones. Hay mucha burocracia detrás de esto, como decía Javier hace un momento. Y esa burocracia hay que aprovechar en este momento que no hay presión, que hay menos trabajo de gestionar licencias, de gestionar y de follón de grúas, como se dice, para ir haciendo los papeles e ir adecuando para que cuando llegue el momento en que, porque llegará un momento en que quizá no se recupere tanto como antes, parece que no, pero sí llegará un momento en que esta atonía total desaparecerá y existirán promociones, no habrá tantas como se hacían, pero se construirán viviendas y en ese momento hay que tener los deberes hechos y los polígonos tienen que estar desarrollados y los proyectos de compensación tienen que estar hechos y las parcelas, aunque no haya dinero para poner ni un solo metro cúbico de hormigón, de cemento, como suele decirse, pero al menos tener los papeles previos en orden de muchos polígonos.
estábamos comentando antes, en el Plan General de Vigo hay 592 polígonos previstos. 592. Y ahí, desde hace 6 años, hay 3 con aprobación definitiva y 3 con aprobación inicial. Es decir, en total 6. 6 que se ha hecho algo con ellos. 3 terminados y 6 de 592. Es un 0,5%. La balanza se inclina hacia hacia lo negativo, vamos. Claro, vamos a ver, uno de los grandes errores yo creo que de Zapatero, en el momento que ya sabemos que estábamos en crisis, fue el plan E, porque incurrió en un gasto desorbitado de dinero en algo, en una inversión que no iba a tener una rentabilidad, no iba a tener un retorno, feedback, sí. Un feedback. Abel Caballero, que está haciendo en Vigo un nuevo plan E, y lleva 4 años más uno y algo, con un nuevo plan E, dejando de lado inversiones que sí podían generar un retorno a la ciudad y que sí podían generar empleo ya en poco tiempo, y que sí generarían empleo a medio plazo, es decir, una vez que esto poco a poco empezara a recuperarse la economía, como decía Pepe, que estuviera el terreno preparado para que las promotoras inmobiliarias, los inversores o privados, cooperativas, pudieran sacar adelante el planeamiento. Se está perdiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, un ejemplo clarísimo de inacción del gobierno municipal pues son los 2 grandes parques que tenemos en la ciudad, que es el Monte del Castro y el Monte de la Guía, en los que no se ha invertido ni un solo euro y que están pendientes de que para que se mueva una sola piedra en esos entornos, de que se apruebe un plan especial. En el caso del Castro, sería fácilmente recuperable esa inversión, teniendo en cuenta que están entrando todos los años miles y miles de turistas por el puerto de Vigo. Y un enclave como el Monte del Castro es una oportunidad turística excepcional para recuperar esa inversión, ¿no? Entonces, a la vez que recuperaríamos un parque para la ciudad, en el que no se ha invertido desde hace muchos años, ¿no? A mí, independientemente que la inversión en aceras no es mala en sí mismo, porque obviamente las aceras hay que mejorarlas, perfeccionarlas, hacer las obras. Lo que sí que lo es si lo establecemos desde el punto de vista de las prioridades. Es evidente que parece que todo el mundo con sentido común sabe que uno puede afrontar según qué obras en función del dinero que tiene y del dinero que pueda generar. Y yo creo que se ha actuado en el plan E en Vigo, desde luego el señor Zapatero lo ha hecho con un criterio absolutamente electoralista o de cara a la galería, ¿no? Como nos tiene acostumbrados por otra parte en algunas otras cuestiones. Yo creo que no tiene mucho sentido algunas de las cosas que se hacen, porque entre otras cosas uno se plantea y dice, como aquí se ha dicho en algunas cuestiones, pero otras seguro que hasta a la hora de establecer prioridades, el por qué, ¿no? ¿Qué criterios se ha utilizado según qué humanizaciones? Yo es algo que no soy capaz de ponerlo encima de la mesa, de decir, oye, ¿qué criterio más sensato que han programado esto? Y no es así. Hay algunos ayuntamientos que han determinado durante estas épocas pues paralizar absolutamente las obras en función precisamente de su balanza, ¿no? De que no tienen ingresos y ahora mismo no se lo pueden permitir, y desde luego algunos establecen que existen otras prioridades que no son exactamente pues el cambiar algunas que otra acera que probablemente hubiera podido tirar tranquilamente algún año más sin haber hecho esas obras, ¿no? Ni siquiera en términos de empleo, de decir que esto ha sido excesivamente beneficioso, puesto que la mano de obra no era estrictamente viguesa, como todos sabéis, ¿no? Bueno, hace poco el BNG incluso en uno de esos desencuentros, yo hablaba antes de uno, lo retomaremos luego, en uno de esos desencuentros el BNG le decía a Abel Caballero que dónde estaban esos 200.000 puestos virtuales. O sea, el propio socio, lo decías tú, Javier, hace 5 o 10 minutos, que hace nada eran socios de gobierno, le decía dónde están esos 200.000 puestos de trabajo virtuales de los que está hablando Abel Caballero con respecto a esas humanizaciones. Bueno, es cierto que las cifras ahí bailan y no están muy claras. Exacto, a la hora de hablar de cifras, como comprenderéis, y yo, en fin, en eso pues, en fin, he tenido la desgracia de tener algún que otro enfrentamiento con el señor Caballero, también respecto a algunas cuestiones como para él en ese momento un tema esencial, fundamental del planeamiento, que bajo mi punto de vista lo ponía en riesgo, como era la
la vivienda de protección, y él no solamente decía que los promotores éramos unos desalmados y poco menos que escoria, y que no queríamos hacer vivienda de protección, y que él se iba a encargar en el primer año de mandato en hacer 6.000 viviendas de protección. Ahí ¿no? vamos, porque es otra de las preguntas. 6.000 viviendas, ¿dónde están esas 6.000 viviendas? Yo no las he visto. No sé si alguno de los presentes... Una de las promesas incumplidas. Es que yo creo que esa promesa partía de una medio verdad. Es que no creo que ni siquiera él pensase en promover 6.000 viviendas. Lo que pensaba es que con ese cambio en el plan general, en el que un polígono tenía que tener un tanto por ciento de viviendas, él pensaba que esos polígonos se iban a desarrollar y parte de esas viviendas pues eran de esa cuenta de las 6.000, ¿no? Lo que pasa es que bueno, se ha visto que es inviable, ¿no? Es inviable. Ya de raíz es una aportación política a un documento urbanístico que no debería de haberse introducido, ¿no? Porque al final la ley del mercado se impone, ¿eh? Eso es inevitable, no vivimos en un régimen comunista, vivimos en un régimen de mercado libre, en el que si un promotor o un inversor compra una bolsa de terreno en una zona determinada, véase el centro de Vigo, no lo va a rentabilizar nunca como vivienda de protección pública, ¿no? La vivienda de protección pública es buena y es necesaria, pero en un porcentaje viable para al final el inversor, que es el que la va a ejecutar, ¿no? Porque estoy convencido que dentro de esas 6.000 viviendas no pensaba Abel Caballero que era él el que las iba a promover, porque es algo inviable para las arcas municipales, ¿no? Entonces volvemos a lo que decía José Romero hace escasos minutos, de que efectivamente si no hay un desarrollo de esos planes, de esos PERIs, etc., que se contemplan, no puede haber viviendas. Claro, es que realmente estamos hablando de 6.000, que era la promesa, pero es que estamos hablando de 0 viviendas a día de hoy, o sea, de 6.000 a 0, es decir, me hubiera dicho, bueno, no he podido más de 1.000, pero... Si los polígonos no se hacen gestionables, no se ejecutan. Entonces, viables, ¿no? Viables, claro. Gestionables, que tengan una rentabilidad en sí mismos, que compense ejecutarlos, al menos que empates, que no pierdas. Entonces, el inversor, que es el que desarrolla la ciudad, con su actuación en los polígonos, dirigido por los poderes públicos, que son quienes deben decir por qué lugares hay que hacerlo y con qué reglas de juego, no van a entrar a desarrollar algo que los números no les salen. Y los números difícilmente salían cuando se aprobó el plan general, pero ahora ya no salen, porque ha habido una reducción del precio del suelo urbanizable, una reducción en algunos ámbitos del 90%. Es decir, que lo que valía 100, ahora vale 10. Yo creo que es bueno... y eso es así. Yo creo que es bueno, Pepe, que si te parece, independientemente que tú sabes mucho más que yo de planeamiento, y Rodrigo también mucho más que yo, pero sí que me parece interesante que los telespectadores sepan que el plan general no es otra cosa, aparte de un desarrollo urbanístico, una planificación urbanística de un determinado territorio, de manera práctica es un equilibrio entre cargas y beneficios, ¿no? Bien, pues resulta que en algún momento alguien que no sé si pasaban instrucciones, como decía Rodrigo, bajo mi punto de vista, que no tiene criterios objetivos, desde luego no criterios profesionales, dice, no, es que aquí, como la esperanza es que las viviendas van a valer mucho, el planeamiento puede soportar mucha más carga. Y entonces, como la vivienda de protección se establece como una carga, dice, vamos a poner mucha más carga porque la venta puede soportar, el precio de los pisos puede soportarlo. Bueno, algunos profesionales, no por defensa de unos intereses concretos, sino por una opinión objetiva y profesional del planeamiento, le decíamos, oye, que es que la tendencia no es exactamente esa, y en todo caso hay que plantear una flexibilidad, porque si no nos podemos pegar una bofetada, porque se convierte que el planeamiento, al bajar los precios y mantenerse las cargas, se convierte en inviable. Bueno, esto es lo que ha venido a pasar. Y es lo que en aquel momento anunciábamos, es un poco lo que ahora se bueno, da, ¿no? De todas maneras no hay que olvidar que cuando se hace el plan general se hace en un momento expansivo desde el punto de vista inmobiliario. ¿Cuándo empezó? No, cuando se aprueba el plan general... Hace 4 años. No, el plan general se aprueba hace... 2008. En el 2008. Al principio de 2008. Agosto 2008 entra en vigor.